Continuamos. Ojalá pueda pasar este mensaje bien. Verso 16. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos de Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Ahora escuche el verso 18 donde Dios nos dice de quién está hablando. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Qué lindo este lenguaje, hermano. Es una cosa preciosa. O sea que en el Edén habían árboles frutales, pero habían dos árboles allí que representaban personas. Entonces Dios está relacionando a una persona aquí como si fuera una de estas personas que estaba en el árbol, en el huerto del Edén. ¿Sí? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Oiga esto, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Y ahora entonces Dios nos revela de quién está hablando. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. No lo digo yo. Entonces mire qué cosa más hermosa. Yo quería leerles todo el pasaje para que usted vea cómo Dios habla como con árboles y ramas y todo esto. Y al final Él dice, este es Faraón. ¿Ven? O sea, este árbol que estoy yo hablando aquí es Faraón. Como yo les estoy diciendo que el árbol de la vida es Jesucristo. Prefigura a Jesucristo, como este árbol, este cedro del Líbano, que fue desarraigado, así sería Faraón también desarraigado con todo su pueblo. Así que ahí lo vemos. Entonces ya estamos terminando con esto de los árboles, y vamos a leer algo más específico todavía, y otro hermoso pasaje de la Escritura, Daniel capítulo 4. Aquí tenemos nosotros en el libro de Daniel, capítulo 4, un ejemplo precioso, uno de los más preciosos, y que es específico, así como vimos el ejemplo de Faraón. Vamos a leer Daniel, capítulo 4, donde vemos la conversión de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Prácticamente, como una conversión aquí. Tuvo una experiencia y estaba alabando al Altísimo en los primeros versos. Entonces dice la Escritura que él tuvo un sueño que lo espantó mucho y él quiso saber el significado de este sueño. Y ninguno de los adivinos, ni los caldeos, ni los magos que él tenía podía mostrar la interpretación del sueño, y entonces él fue y mandó a llamar a Daniel para que él le entendiera, para que él le diera a entender el misterio del sueño que había tenido y que lo había espantado. Entonces vamos a ver varios versos. Daniel 4, verso número 8 en adelante. O verso 7 dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, está hablando Nabucodonosor, pero no me pudieron mostrar su interpretación, porque esto es algo que fue escondido de estos adivinos, la manera en que este sueño le fue mostrado y no había manera de entenderlo. Solamente aquel que conoce a Dios, ¿verdad? Y conoce su lenguaje, como Daniel, podía entender
así como estamos aprendiendo el lenguaje de expresión de nuestro Dios Todopoderoso, así Daniel ya sabía cómo Dios expresaba su manera de poner las cosas. Él conocía todas las escrituras de la ley y todo esto. Entonces ninguno pudo mostrar su interpretación. Verso 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. Vamos a ver el sueño, cómo se lo cuenta y por qué los adivinos no pudieron entender. Porque Dios escondió todo esto, con esto de los árboles. Mire qué lindo. Dice la palabra: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Mire qué lindo. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Vamos con el árbol de nuevo, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto, mire, habla de frutos siempre, árboles frutales, abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante. Hemos hablado de los vigilantes en otro tiempo, en otros mensajes. Un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, escucha bien las palabras de este ángel vigilante: derribad al árbol y cortad todas sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Está hablando de un árbol, pero ¿qué dice el verso 16? Y su corazón de hombre. Entonces, hermano, ¿me va usted a decir que los árboles tienen corazón de hombre? ¿Que los árboles del campo que salen tienen corazón de hombre? Estamos hablando de que Dios le mostró esta visión a Nabucodonosor acerca de este árbol. Y las palabras del vigilante hace la sentencia diciendo, dice, su corazón de hombre sea cambiado, mire esto qué lindo, y le sea dado corazón de bestia. Mire qué tremendo esto, corazón de animal. Y pasen sobre él 7 tiempos. Eso es una revelación que hablaríamos posiblemente más adelante en otra enseñanza. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres
y a quien quiere Él lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esto es tremendo, hermano. Es tremendo. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido. Miren, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Ni un sabio, ni un adivino, ni un caldeo pudo dar con esto. Solamente uno, Daniel, profeta de Dios, quien entiende el lenguaje de nuestro Dios. Nosotros dirían, ¿y qué tiene esto que ver? Un árbol, o sea, no. Árbol. Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, no voy a leer casi todo, usted puede leer el contexto hasta el final. Yo le recomiendo que lea todo el capítulo 4, porque es muy lindo, muy lindo. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos le turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Entonces dice Belsasar, dijo Daniel, respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel amaba mucho a Nabucodonosor. Él no quería esto para él, que este sueño, el significado, no fuera sino para sus enemigos y para los que mal le querían. Entonces mire la descripción y mire entonces Daniel cómo interpreta esto. El árbol, verso 20, capítulo 4, verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Mira lo que dice la palabra. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ahí está la palabra. Entonces él continúa explicándole el sueño. Pero según la interpretación del profeta de Dios, que es la palabra de Dios manifestada en hombres, los profetas, la palabra manifestada en hombres nacidos de padre y madre, cuando le interpretó el sueño de ese gran árbol, le dijo: tú mismo eres, oh Rey. O sea que ese árbol era Nabucodonosor. Y una sentencia que había sido pronunciada contra él, la cual usted puede ver cómo se cumple en el resto del capítulo 4. Así que vemos una vez más cómo Dios se refiere a hombres como árboles, a reyes como Faraón, como Nabucodonosor, como lo acabamos de leer. Entonces tenemos otra referencia. Miren, y esta referencia es tan preciosa. Vamos a leerla, imagínense en qué libro está esto, en Cantares. Dice otra cosa. Y a veces pareciera, hermano, que el libro de Cantares no fuera parte de la Biblia. Yo en mi vida he escuchado a alguien hablar de este libro. Pero tenemos en Cantares otra referencia hermosa
que prefigura a Jesucristo, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida prefigura a Jesucristo, porque Jesucristo es la única forma de obtener vida eterna. Lo repito, lo voy a seguir probando. Cantares capítulo 2. Regocíjese, hermano. Esta cita yo la quería mencionar porque es muy preciosa. Entonces dice en el versículo 3, hablando la novia, mire esto, como el manzano, el árbol de manzana, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto, el cual es la palabra, fue dulce a mi paladar. Oh, qué lindo. La palabra de Dios, el fruto del Espíritu. La palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo, dulce al paladar de la iglesia. Dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, del amado, bajo la sombra del deseado. Me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Hermano, qué lindo esto. Esto es el Espíritu Santo. Como el manzano entre los árboles, así es mi amado. Está apuntando a Jesús. Yo los apunto a Jesús. No miren a otro lado, miren a Jesús. El amado, nuestro amado Jesús. Él es el árbol de la vida. Y finalmente Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3, habla de los escogidos. Y esta palabra la leyó el Señor Jesucristo en Nazaret, según el Evangelio según San Lucas. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí terminó Jesús, porque el día de la venganza está por venir. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y aquí está la palabra, escuche esto. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y a estos afligidos, dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermano, árboles de justicia. Hermano, yo creo que hasta aquí es suficiente, hermano. Yo le he dado demasiada referencia a esto. Hemos leído mucha Biblia aquí. Por eso vamos ya por el tercer mensaje de este bloque. Pero estamos viendo claramente, estamos conociendo más a nuestro Dios y su lenguaje, que de muchas maneras Él se refiere, en muchas ocasiones Él se refiere a los hombres como árboles frutales. Entonces les voy a dar unas citas más para que las escriban en un papel allí y las lean. Proverbios capítulo 13, versículo 12, Jeremías
capítulo 11, versos 14 al 20, Ezequiel, capítulo 20, 46 al 49, Jueces, capítulo 9, versículo 1 al 6, y luego, o mejor dicho, lean todo el capítulo de Jueces, capítulo 9 de Jueces, léanlo todo, para que ustedes vean la parábola que digo ahí, uno de los hijos de Gedeón, de árboles comparándolos con gente. Ahí les di más citas para que las tengan. Entonces ahí lo vemos, hermanos, lo vemos clarito. Entonces vamos a buscar ahora la segunda llave. Vamos a hablar de frutos ahora. Frutos. Ya lo hemos escuchado en los versos que le he hablado, pero vamos a hablar más acerca de los frutos en sí mismos. Y para eso nos vamos a Proverbios, capítulo 11, versículo 30, para que usted vea cómo Dios utiliza la palabra frutos en su lenguaje, no para referirse a frutos de árboles del campo, de la tierra. Proverbios, capítulo 11, versículo número 30. Dice la palabra, dice la Biblia, mire esto, y el necio será siervo del sabio de corazón, y el fruto del justo es árbol de vida. ¿Ven? El fruto, las enseñanzas del justo, que ha sido justificado por la fe y ha obtenido paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que habla la palabra de Dios, es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Entonces vemos que el fruto del justo, lo que el justo enseña y lo que el justo hace, es árbol de vida. Porque un justo lleno del Espíritu, al ganar almas y convertir una persona, se convierte en un árbol de vida porque le está transmitiendo el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz, el cual es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué bonito este verso. Salmo 127. Salmo 127. Versículo 3, dice la Biblia, hablando ahora de los hijos, mire, los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. O sea que otra cosa que tienen que ustedes recordar es que los hijos, los bebés, los niños que nacen de mujer, son considerados frutos, frutos del vientre de las mujeres. Acuérdense bien de esto porque lo vamos a entender en los siguientes 2 bloques que vienen. Fruto del vientre. Entonces, en el Salmo 128, ahí mismito, verso 1 al 3, dice la Biblia, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y mire lo que dice el verso 3, los árboles de nuevo y el fruto de nuevo. Tu mujer será como vid que lleva fruto, los hijos, a los lados de tu casa. Tus hijos
como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, ya habla de los hijos como plantas de olivo, otra vez como árboles. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Sí? Frutos de la familia tuya es un fruto. ¿Sí? Tu mujer es una vid, un árbol que lleva fruto, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces vemos Proverbios capítulo 10, verso 16. Proverbios capítulo 10, verso 16, donde habla del impío. Habla del impío. Dice la Biblia, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. El pecado es un fruto. Es un fruto de la savia de la incredulidad. Como vimos que pecado es incredulidad. Hubo incredulidad en el huerto también. El fruto, ahí estamos hablando de fruto. Entonces, hermanos, seguimos más adelante. En Proverbios capítulo 12, verso 14. Dice la Biblia, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, de lo que él habla, y será pagado según la obra de sus manos. Y miren, en Proverbios capítulo 13, versículo 2, dice la Biblia, algo parecido, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. O sea que el fruto de la boca, de lo que se habla. Recordemos que en el huerto hubo una conversación entre Eva y un personaje que estaba ahí. Fruto de tu boca. O sea que lo que sale de nuestra boca, nuestras palabras, son frutos. Entonces, seguimos leyendo. Isaías 14, 29. Mire esto que interesante. Isaías 14, 29, perdón. Mire lo que dice la palabra allí. Acerca de Filistea, de los filisteos. Dice, en el año que murió el rey Acaz, verso 28, fue esta profecía: no te alegres, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Serpiente, qué interesante. Así que seguimos viendo cómo Dios utiliza la palabra fruto para hablar del producto. El fruto viene siendo el producto de los labios, el producto de los impíos, el producto de los justos, el producto del espíritu. Lo que pare un árbol, lo que produce un árbol. Y seguimos leyendo y vemos a Israel, cómo Isaías se refiere al pueblo de Israel en el capítulo 27 de Isaías. Isaías 27 del 6 al 9. Isaías capítulo 27 versículo 6, hablando de Israel, dice la Biblia:
Dice la palabra, dijo el Señor, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Y oiga esto, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Ven? Tremendo. Así como también la mujer pare hijos de su vientre, y el fruto de su vientre son los hijos, así también la nación de Israel o la iglesia también pare hijos. En el caso de la iglesia, hijos espirituales. Y dice, la faz del mundo se llenará de fruto. Y en el verso 9, dice la Biblia, mismo capítulo, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob. Y dice, y este será todo el fruto, el producto del perdón, que es la remoción de su pecado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? La remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Entonces, en la versión de 1960 se habla de Jesucristo. En el capítulo 53, versículo 11, donde dice la palabra, sabemos todos que el capítulo 53 de Isaías habla de Jesucristo, y estamos tratando de probar que el árbol de la vida es Jesucristo, que Jesucristo es un árbol también. Te lo va a ver, hermano. Y dice el versículo 10 de Isaías, capítulo 53. O vamos al verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice la Biblia aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y aquí somos nosotros fruto de esa aflicción. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo verá el fruto de su aflicción, el árbol de la vida. En él estaba la vida. Entonces, creo que tenemos suficientes referencias. Ahí les dejo otra, Ezequiel capítulo 19, verso del 10 al 14. Habla de los príncipes de Israel. Y ahora vamos a la tercera llave de este llavero, que habla de la palabra comer. La palabra comer. Y vamos a traer unas citas para que vean que comer no solamente es comer comida. Vamos a leer las escrituras acerca de eso. Porque Dios le dijo a Adán de que el fruto del árbol del bien y del mal, dice, no comerás de él. ¿Ven? Vamos a buscar la palabra comer para que ustedes vean algo muy importante. Así que aquí tenemos un compendio de palabras que hablan del comer, de la palabra comer, y bueno, hay tantas escrituras. Entonces les voy a traer lo más poderoso, lo más concerniente a esto, para que veamos que Jesucristo es el árbol de la vida y que hay que comer de su fruto, hay que comerlo a Él para obtener vida eterna. Y vamos a ver la palabra comer para que ustedes vean a qué nos referimos, para que ustedes vean el lenguaje con el cual Dios confunde
a los entendidos, y a los humildes entonces les revela estas cosas. Primero leamos una escritura que tengo en Proverbios capítulo 1, versos 28 al 31. Está hablando la sabiduría. Está aquí hablando Cristo personificado en la sabiduría. Puede leer el capítulo entero. Comenzando desde el verso 23 en adelante. Creo que ahí, creo que esto no, en otro versículo, en otra porción es donde el Señor Jesucristo se manifiesta, hablando, personificando la sabiduría. Pero dice la Escritura, que es lo que quiero traerles, versos 28 al 31, escuchen, la palabra comer, hablando de la sabiduría, y sabemos que la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Proverbios 1, 28 al 31 dice la palabra: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana. Dice, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Verso 31 dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahí está. Ahí no está hablando de comer comida, ni de comer una fruta de un árbol del campo, sino del fruto o el producto de su camino, pervertido por haber rechazado y aborrecido la sabiduría y por no escoger el temor de Jehová. Entonces comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Pero yo quiero traerles algo más hermoso, poco a poco, vamos a ir. Vamos a Oseas, capítulo 4, verso 8 primero, antes de entrar en esto que les quiero hablar, que tiene que ver con todo lo que estamos haciendo. Pero vamos a leer Oseas, capítulo 4, verso 8. Está hablando del pecado del pueblo. Vamos a leer desde el verso 6. Mi pueblo, y por eso está la iglesia moderna como está. Por eso las iglesias están así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque me olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. O sea que todos estos líderes, estos sacerdotes, del pecado del pueblo de Dios estaban comiendo. Está clarito. Pero yo quiero llevarlos ahora a algo más elevado, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y vamos a empezar a dar un viraje en este mensaje y caminar
hacia Jesucristo de vuelta para entender por fin y demostrar con todo el poder de las Sagradas Escrituras que el árbol de la vida prefigura a nuestro Señor Jesucristo. A través de Él es la única manera de obtener vida eterna. Les voy a leer el libro de Ezequiel, porque la palabra comer es la que estamos estudiando. Entonces, para poder vivir para siempre, tenemos que comer a Jesucristo. Eso lo vamos a ver ahora, cuando regresemos a Él. Y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, Ezequiel capítulo 2, vamos a leer Ezequiel capítulo 2, versículos 8 y 9, mire lo que dice la Escritura. Mire qué belleza esto. Y esto se repite varias veces. Mire esto. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Bendito sea Dios, esto es tremendo. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Oh, gloria a Dios. Abran su boca, hermanos, y coman esto que les voy a leer. Coman todo esto y echarán frutos de vida eterna ustedes. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. Verso 9. Y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Para que ustedes vean, hermanos, que cuando uno come del árbol de la vida, cuando uno come del árbol de la vida, uno tiene vida eterna. No es un árbol del campo. No es un árbol del campo, hermano, el que te puede enseñar a Dios, llevarte a la vida eterna. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Come este rollo. Esa es la palabra, hermano. El fruto del árbol de la vida, la palabra, vida eterna. Y me dijo: hijo de hombre, no, y dice verso 2 a Ezequiel. Y para que usted vea que esto no es literal, eso fue una visión. En una visión él vio esta cosa, porque físicamente ningún hombre puede comerse un rollo de libro, ni siquiera esos rollos inmensos le caben en la boca a ningún ser humano. Pero en la visión esta, dice Ezequiel: y abrí mi boca y me hizo comer. Lea su Biblia. Cuando usted lee su Biblia, hermano, está comiendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es lo que escucha en este momento, a través de este vaso indigno. Verso 3, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí
y fue mi boca dulce como la miel. Oh, dulce como la miel. Es el fruto del árbol de la vida. Dulce como la miel. Y Jeremías tuvo una experiencia. No puedo contener las lágrimas porque yo viví esto. Y por eso una y otra vez no he dejado de leer el rollo del libro que tengo en mis manos, la Biblia. Y les digo, coman este rollo, coman esta Biblia, cómanse la Biblia. Jeremías capítulo 15, verso 16. Dice la palabra, dice la Escritura, fueron halladas tus palabras. Oh, si en algún momento te encontraste con la Biblia. Nadie, ninguno de tus padres te enseñó la Biblia, sino que caminaste en tu pecado por años, pero lo hallaste en tu camino. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Comer. Por eso, hermano, cuando vea el árbol del fruto del bien y del mal, se dará cuenta el producto de comer de ese fruto. No es una manzana, no es una pera, es algo que trae todo lo contrario a lo que el fruto del árbol de la vida nos trae. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Oh, sí. Cómete la Biblia, hermana. Cómete la Biblia, hermano. Porque ahí está la vida eterna. Jesús es la palabra. Hoy en el Nuevo Testamento encontramos a Juan, Apocalipsis capítulo número 10. Versículo número 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto, porque en este momento ya estaba abierto. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro presente? Las Escrituras se están abriendo. En la mano del ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre. Sí, al ver todo lo que estamos viendo. Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Otra vez comió la palabra y era dulce en mi boca como la miel. La misma experiencia de Jeremías, de los profetas. Las palabras de Dios son dulces en la boca de uno como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Porque al comer tú las palabras de Dios, despiertas y te das cuenta y sufres la condición del mundo y sufres la blasfemia y la mentira de muchos
y sufre el pecado de la humanidad y el rechazo a su Dios. Y te amargas por el rechazo a la cruz de Cristo. Y sufres porque no han dejado de crucificarlo en sus corazones. Y él me dijo, verso 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora quiero que ustedes pongan atención al siguiente verso. Quiero que lean conmigo una clave para el próximo bloque, Proverbios capítulo 30 y verso 20. Porque recuerden que la serpiente no se acercó a Adán, la serpiente se acercó a Eva. Y dice la Escritura, Proverbios capítulo 30, verso 20. Léalo bien y medítelo. El proceder, escúchelo, el proceder de la mujer adúltera, al igual que la fornicaria, es así. Y mírelo, come, ¿oyeron? Lo voy a repetir, come, 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 come. El proceder de la mujer adúltera y fornicaria es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Mostrando así que cuando una mujer adúltera o fornicaria se junta con un hombre ajeno, ese acto que ella hace es comer. Está comiendo, se está comiendo al hombre. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Más claro que esto no puede ser. Recuérdense de este verso, téngalo en mente cuando revelemos todo esto y traigamos. Entonces sacamos la conclusión, finalmente, hermano amado, y reunimos todas las cosas que han sido dichas en otras enseñanzas para traer otras escrituras a ustedes, pero lo haremos en el siguiente mensaje para no interrumpirlo, que no quisiera perder la inspiración. Vamos a ver una cuarta parte.